Kodak. Relato adaptado directamente del explorador, escrito por Lengua de Brujo. Advertencia: la siguiente experiencia solo ha sido compartida por el autor de la expedición, a quien se conocerá como el explorador. El presente canal no se hace responsable de alguna circunstancia que se haya generado al momento de realizar la exploración urbana. No tenemos ninguna relación con la marca en mención. Esto es solo con fines de entretenimiento. Por razones evidentes, no se mencionarán los nombres de los involucrados. He aquí la exploración. A finales del año 2012, una de las empresas más importantes a nivel mundial cerraría sus puertas debido a diversos problemas financieros, dejando a innumerables familias sin un ingreso. Hoy en día, dichas instalaciones ya no existen. En su lugar, se comenzó a construir desde 2017 un nuevo centro comercial. Sin embargo, en un lapso de 5 años, las instalaciones quedaron abandonadas y, poco a poco, se fueron deteriorando, quedando en el olvido. Eran resguardadas por algunos vigilantes que no duraban mucho en su trabajo, pues mencionaban que, por las noches, extrañas luces en los pasillos se encendían. No eran precisamente las luces de los cuartos de producción o de las oficinas, sino extrañas esferas flotantes que recorrían los pasillos. Muchos han dicho que se trata de energías acumuladas y liberadas por los aparatos utilizados en la fábrica, pero otros aseguran que se trata de químicos que ahora están desparramados en el suelo, generando alguna reacción. Sin embargo, los vigilantes, aquellos que estuvieron frente a frente con estas luces, dicen otra cosa. De este modo, me animé a realizar una de mis mayores exploraciones urbanas, que por mi mala suerte no cuento con la evidencia suficiente, pero la razón o el motivo lo sabrán conforme les relate lo que me pasó a mi camarógrafo y a mí. Habían transcurrido ya 2 años desde el cierre de las instalaciones cuando se nos ocurrió ingresar para explorar, debido a todo lo que se platicaba del lugar. Por fortuna, conocíamos a uno de los vigilantes, quien, por un poco de dinero, nos dejó ingresar y explorar el lugar bajo nuestro propio riesgo, siempre y cuando saliéramos antes de que amaneciera. Con todo el equipo necesario, mi camarógrafo y yo ingresamos a las 10 de la noche del sábado. Nuestro objetivo era captar en video alguna de esas extrañas esferas luminosas flotantes. Quería descubrir qué era aquello o cómo podía ser, así que estaba más dispuesto que nunca. Al ingresar al lugar, nos encontramos con un enorme espacio verde. Parecía ser un área de convivencia para los trabajadores, pues había mesas para el consumo de alimentos, juegos para los más pequeños y algunas canchas deportivas. Conforme avanzábamos, nos percatamos de que el lugar ya había sido vandalizado. Paredes pintarrajeadas, símbolos diabólicos y alguna que otra vestimenta, lo que parecía ser un indicio de encuentros casuales. Aún así, seguíamos sin presenciar nada extraño. Nos manteníamos en alerta por cualquier ruido inusual o diferente a lo esperado, pues no sabíamos si nos encontraríamos con alguien más allí. Los vigilantes solo resguardaban las orillas del terreno, jamás ingresaban a la fábrica, por varias razones, pero la principal de ellas era que tenían miedo. Así que no sabíamos si alguien más podía estar dentro. Un par de gatos nos sacaron buenos sustos, y también algunas ratas, pero era de esperarse, con base en exploraciones anteriores que había realizado. Hasta las primeras 2 horas, todo parecía normal, nada fuera de lo común. Entonces, tomamos la decisión de adentrarnos en los cuartos de máquinas. Recuerdo que era una noche calurosa, y al adentrarnos al cuarto de máquinas, un intenso frío recorrió nuestro cuerpo. A mí me dio un escalofrío tan fuerte que me tuve que sacudir. No era normal que estuviera tan fresco en un lugar cerrado. Examinamos las máquinas a nuestro alrededor, aún había algunos químicos en botes, lo cual provocaba un fuerte olor a plástico y pintura. De pronto, cerca de nosotros se escucharon unos pasos. Ambos dimos la vuelta, pero al apuntar las linternas no encontramos nada. Nos miramos al mismo tiempo y coincidimos en que se había escuchado a alguien correr. Pero, por más que buscamos o indagamos, no había nadie.
Incluso en este tipo de situaciones, a mí me gusta preguntar quién está allí o si nos puede ayudar, con el fin de evitar llevarnos un buen susto, pero nadie respondió. Algo asustados, pero decididos a seguir adelante, nos adentramos más al cuarto de máquinas. Yo tenía la constante sensación de que alguien nos estaba siguiendo. Sentía la necesidad de voltear constantemente detrás de nosotros, se escuchará algún ruido o no, la verdad es que no quería que algo nos sorprendiera. Un par de veces tuve la oportunidad de ver una sombra que se ocultaba entre la maquinaria, pero mi camarógrafo, que tenía una linterna más potente en la cámara, por más que inspeccionaba, no encontraba nada. Me insistía en que estaba nervioso y que debía dejarlo pasar, de otro modo me obsesionaría con ello. Me percaté de que ya era la 1 de la mañana gracias a las campanadas de un templo cerca de nosotros. Le indiqué al camarógrafo que solo serían un par de horas más y nos iríamos. De pronto, en otro edificio, justo al lado de donde nos encontrábamos, pude percibir como una luz sobresalía de las ventanas. Parecía la de una linterna, pero brillaba con otra intensidad. Ambos la vimos, así que nos apresuramos a salir del edificio para adentrarnos en el otro. Cuando entramos, me di cuenta de que ahora estábamos en las oficinas administrativas. Nos acercamos a donde vimos la luz brillar, hicimos un par de inspecciones para cerciorarnos si había algún indicio de esa luz nuevamente, pero no tuvimos suerte. De repente, justo al lado del camarógrafo, comenzó a formarse una esfera luminiscente. Era una pequeña mota de luz, pero esta comenzó a crecer cada segundo. Ambos vimos cómo tomaba la figura del tamaño de un balón de fútbol y salía hacia el pasillo, alumbrando. Los dos nos quedamos atónitos al ver este fenómeno y me di cuenta de que el camarógrafo no estaba grabando. Rápidamente le pedí que encendiera la cámara y grabara, pero en cuanto lo hizo, la esfera regresó rápidamente hacia nosotros y se impactó de manera directa en la cámara. El camarógrafo la dejó caer y me comentó que le había dolido y que sintió un fuerte choque eléctrico recorrer su cuerpo. La esfera se había desvanecido, y la cámara, al querer volver a encenderla, ya no funcionaba. La única explicación que le encontraba a todo esto es que parecían ser esferas de electricidad que aún estaban en el edificio, entre las paredes y equipos electrónicos. De pronto, una nueva mota de luz apareció ante nosotros. Esta vez nos mantuvimos alejados, pues ya sabíamos de lo que eran capaces de hacer. Sin embargo, esta mota de luz creció más grande que la anterior y, al avanzar, parecía extraer más energía de la pared. La seguimos lentamente hasta otra habitación, donde fue a parar justo a la mitad de un cuarto semi-destruido. Allí se apagó por completo, pero desveló ante nosotros lo que, creo yo, fue lo más terrorífico. En cuanto quedamos a oscuras, ambos sacamos las linternas para verificar dónde estábamos. Apuntamos a todos lados, y parecía que eran otras oficinas administrativas. Pero, cuando di la vuelta para ver del otro extremo, ante nosotros se encontraba la silueta de una persona. Dejé caer la lámpara del susto, no me esperaba a nadie más allí aparte de nosotros. Lo primero que se me ocurrió decir fue buenas noches, mientras buscaba como loco en el piso la linterna. En cuanto la encontré, apunté hacia el rincón donde estaba la persona parada. Ambos lo vimos allí. Parecía ser una persona vestida con un uniforme, pero no podía verle bien el rostro, y cuando intenté iluminarlo con la linterna, esta persona se movió para que su cara quedara cubierta en las sombras. Le saludé nuevamente y le pregunté si vivía en ese lugar, pero no me contestó. Mi camarógrafo parecía nervioso, pues pude ver cómo la luz de su linterna temblaba. Traté de tranquilizarlo diciéndole que quizás se trataba de algún vagabundo, pero mi camarógrafo me interrumpió diciéndome que ya había visto que no tenía un brazo. Rápidamente miré al sujeto en las sombras y con la poca luz que teníamos apuntándole, me di cuenta de que era cierto, le faltaba el brazo derecho, desde el codo hacia abajo, y parecía ser una herida reciente, pues aún estaba sangrando. Entonces le pregunté si se encontraba bien y si necesitaba ayuda, pero no me contestó. Aquel sujeto parecía estar temblando.
Le pedí al camarógrafo que llamara al 080, en aquel entonces era el número de emergencias, y fue cuando escuché su voz, fría y temblorosa, hablaba con dolor y se podía sentir tristeza. Pero lo que dijo fue lo que más me aterrorizó. Lléveme al doctor patrón, no me siento bien. Fue lo que dijo. Ambos nos quedamos pasmados, parecía ser extranjero, su acento me sonó como colombiano. Nuevamente repitió lo mismo. Le dije que sí, que solo esperara un poco a que marcáramos a emergencias. El camarógrafo tomó su teléfono y, al marcar el 080, dejamos de alumbrar al sujeto solo por un par de segundos. Cuando volvimos a apuntar la linterna hacia él, ya no estaba. Esto debía ser una maldita broma. Era imposible. El hombre había desaparecido ante nuestra mirada. Entonces el camarógrafo apuntó al otro extremo del pasillo, desde donde habíamos entrado. El sujeto estaba caminando por él, parecía una especie de sonámbulo, y por más que le hablamos, no nos prestaba atención. Continuó su andar hasta desaparecer nuevamente ante nuestros ojos. Nos quedamos en ese lugar por algunos minutos, procesando todo lo que acabábamos de ver. Era imposible que alguien con una herida así se moviera tan rápido. Sin duda, habíamos presenciado una anomalía paranormal. Le comenté a mi camarógrafo que lo mejor sería que siguiéramos al sujeto, aunque ambos estábamos aterrorizados. Era lo mejor que podíamos hacer en ese momento, pues habíamos encontrado evidencia de que algo extraño estaba ocurriendo en ese lugar. Avanzamos lentamente por el pasillo donde lo habíamos visto desaparecer. Mientras caminábamos, el silencio era absoluto, solo se escuchaba el sonido de nuestras pisadas y nuestra respiración. Uno que otro ruido a lo lejos, como algún objeto cayéndose, nos sobresaltaba, pero por lo demás, solo éramos nosotros. Pasamos justo al lado de paredes llenas de grafitis y de puertas entreabiertas que revelaban oficinas vacías y destruidas. De repente, una de las puertas se cerró de golpe a nuestras espaldas. Nos dimos la vuelta, apuntando con las linternas, pero no vimos nada. Ambos nos miramos, seguros de que había algo allí que no quería que lo viéramos. Nos acercamos a la habitación e intenté abrir la puerta, pero parecía atascada. Mi compañero me comentó que lo mejor sería no meternos allí, que tenía un mal presentimiento. Si nos cerraron la puerta, fue porque había algo allí que no quería que lo molestáramos, dijo. Me pareció un argumento razonable, así que solté la manija y continuamos nuestro camino. Aceleramos el paso y, al doblar una esquina, tuvimos la suerte de ver nuevamente esa luz extraña, esta vez más intensa. La esfera flotante estaba al final del pasillo y parecía como si nos estuviera esperando. Decidimos acercarnos con cautela, aunque cada paso que dábamos se sentía como una eternidad. La esfera flotaba a la altura de nuestros ojos, pulsando suavemente con una luz azulada. Nos detuvimos a unos metros de ella, sin saber qué hacer. De repente, la esfera comenzó a moverse hacia nosotros. Retrocedimos instintivamente, pero la esfera se detuvo y comenzó a expandirse. Ambas linternas se apagaron, y solo quedamos ante la intensa luz brillante. Pude sentir cómo la electricidad erizaba los vellos de mis brazos. De pronto, se escuchó un zumbido que envolvió todo a nuestro alrededor, seguido de la voz de aquel hombre, ahora más desesperada que antes. Pedía que lo llevara al doctor, y no dejaba de llamarme patrón. Sin embargo, no podíamos verlo. Era como si la voz viniera de esa esfera. De repente, la esfera se apagó, dejándonos en completa oscuridad. Mis manos temblaban mientras buscaba a tientas mi linterna para encenderla nuevamente. Cuando finalmente logré encenderla, me encontré cara a cara con el hombre sin brazo. Su rostro estaba desfigurado por el dolor y el terror. Retrocedí, tropezando y cayendo al suelo. Mi camarógrafo gritó, diciéndome que teníamos que salir de allí. Me ayudó a levantarme rápidamente. Corrimos por el pasillo, sin mirar atrás, escuchando los pasos constantes del hombre que parecía seguirnos. De pronto, llegamos a la puerta que no logramos abrir antes.
Estaba entreabierta y emitía una débil luz roja desde adentro. Sin pensarlo, la empujamos y entramos. El cuarto estaba lleno de antiguos equipos médicos y camillas oxidadas. En el centro de la habitación, un antiguo cartel colgaba torcido en la pared que decía enfermería. La luz roja que habíamos visto antes de ingresar se había desvanecido apenas cruzamos la puerta. Afuera, podíamos escuchar al hombre sin brazo. Suplicaba que lo ayudaran, que lo llevaran al médico, y parecía que seguía buscando a su patrón. De repente, me di cuenta de que estábamos atrapados en el ciclo de agonía de ese hombre, repitiendo una y otra vez su sufrimiento. Esperamos en silencio, inmóviles, hasta que los ruidos cesaron. Miré el reloj en mi muñeca, eran casi las 3 de la madrugada, la hora en la que todo parecía volverse más pesado, más aterrador. Le susurré a mi camarógrafo que debíamos salir cuanto antes y evitar cualquier distracción. Ya no había nada que pudiéramos hacer por el hombre. Pero entonces recordé algo, en mi mochila llevaba un par de veladoras. Siempre que íbamos a estos lugares oscuros y abandonados, dejábamos velas encendidas, con la esperanza de darles luz a los espíritus errantes. Pensé que quizás esto podría calmar al hombre sin brazo. Saqué las veladoras, y mi camarógrafo entendió de inmediato lo que planeaba. Le sugerí que las dejáramos en el pasillo, cerca del ventanal donde habíamos visto la esfera de luz. Encenderíamos las velas, las colocaríamos en el barandal y saldríamos de allí lo más rápido posible. Cada uno tomó una veladora y la encendimos, apagando las linternas para evitar atraer la atención de cualquier presencia. Abrimos la puerta de la enfermería con cuidado. La tenue luz de las llamas era reconfortante en medio de tanta oscuridad. El pasillo estaba sumido en un silencio absoluto, una oscuridad tan densa que parecía envolvernos. Apenas podíamos ver más allá de las veladoras que llevábamos en las manos. Avanzamos con pasos cautelosos, cada uno resonando en el suelo de cemento. Cuando llegamos al ventanal, colocamos las veladoras en el barandal y, con un gesto de respeto, me arrodillé para susurrar una breve oración por el alma perdida que rondaba ese lugar. De pronto, una brisa fría recorrió el pasillo, y las llamas de las veladoras parpadearon inquietas. Sentimos una presencia detrás de nosotros. Al girar, ahí estaba de nuevo el hombre sin brazo, con la mirada fija en las velas. Su voz, quebrada y llena de dolor, resonó en el aire, suplicando una vez más. Era como si su sufrimiento se filtrara en nuestros pensamientos, llenándonos de una tristeza profunda. Su angustia era palpable, y me quedó claro que aquel hombre había sufrido mucho en vida, tal vez sin recibir nunca la ayuda que necesitaba. Mi camarógrafo y yo retrocedimos lentamente, tratando de mantener la calma. Se me ocurrió contestarle, con la esperanza de que comprendiera nuestra intención. No podemos ayudarte, le dije con la voz temblorosa, pero hemos dejado estas luces para ti. El hombre dio un paso hacia las veladoras, y en sus ojos se reflejaba una tristeza insondable. Levantó su brazo sano en un intento de alcanzar la luz, pero, justo cuando parecía que iba a tocar las llamas, se detuvo. Su figura comenzó a desvanecerse lentamente, como si la energía que lo sostenía se estuviera disipando. El silencio volvió a apoderarse del pasillo. Sabíamos que era el momento de marcharnos. Sin decir una palabra, comenzamos a caminar rápidamente hacia la salida, siguiendo las señales de emergencia. Los ecos de nuestros pasos resonaban en el vacío del edificio, y con cada paso, sentíamos que nos alejábamos del horror que acabábamos de presenciar. El aire fresco de la noche nos envolvió apenas cruzamos la puerta, y por primera vez en horas, me sentí libre de la pesada atmósfera que había reinado en el interior de la fábrica. Mi cuerpo estaba agotado, y la sensación de alivio era abrumadora, aunque no del todo completa. Mientras nos alejábamos, no podía evitar mirar de reojo hacia el edificio. A unos metros de distancia, algo me hizo detenerme. Giré para ver las veladoras que habíamos dejado en el barandal, aún parpadeando en la oscuridad. Pero entonces, algo me heló la sangre.
Apenas distinguible entre las sombras, vi la figura de lo que parecía ser otra persona. No era el hombre sin brazo. Este era alguien diferente. Vi cómo se acercaba sigilosamente a las veladoras y, con un suave soplido, las apagó una a una. Intenté enfocar mejor, tratar de distinguir quién o qué podía haber hecho eso, pero la figura se desvaneció en la penumbra antes de que pudiera hacer algo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. En ese lugar había algo más, algo oscuro y perturbador que seguía atormentando no solo a los espíritus, sino que también parecía tener control sobre ellos. Por un momento, consideré regresar, pero el miedo ya me había consumido. Habíamos vivido algo demasiado espeluznante, algo que ni siquiera comprendía del todo, y no tenía el valor para enfrentarme a lo que sea que pudiera estar allí. Llegamos a la puerta principal, y al empujarla para salir, una ola de alivio recorrió mi cuerpo. El aire fresco de la madrugada me golpeó el rostro, y cerramos la puerta detrás de nosotros, dejando atrás la oscuridad y el pasado perturbador de aquella fábrica. Caminamos en silencio hacia el vigilante, que ahora nos miraba con una mezcla de curiosidad y preocupación. Nos preguntó si habíamos encontrado algo, pero solo respondimos con vaguedades. Ambos habíamos llegado a un acuerdo tácito de no hablar de lo que habíamos visto, de no despertar curiosidad y arriesgar que algo peor pudiera ocurrir en ese lugar. Nos alejamos del edificio, sabiendo que lo que habíamos experimentado nos acompañaría siempre. Esa noche, cuando finalmente me acosté, no pude evitar pensar en las veladoras. Tal vez, de alguna manera, habíamos ayudado al hombre sin brazo a encontrar un poco de paz. Pero el recuerdo de esa figura que apagó las velas seguía inquietándome. Algo oscuro, algo malvado, había mantenido atrapada esa alma en su tormento, y probablemente seguiría allí, acechando en las sombras. Hoy en día, todo lo que quedaba de la fábrica Kodak ha sido reemplazado por un centro comercial. Escuché que, durante las demoliciones, varios trabajadores reportaron haber visto esferas luminosas elevarse hacia el cielo mientras los edificios se derrumbaban. Nadie sabe con certeza qué eran, pero yo no tengo dudas de que esos espíritus, atrapados durante tanto tiempo, finalmente encontraron una forma de liberarse. Sin embargo, aún me pregunto qué habrá sido de aquella figura sombría.